Voy a hablar. Muy bien, querida iglesia, feliz sábado a todos. Dios pueda bendecirnos esta mañana y que su palabra de Dios pueda ser abierta con la autoridad de Él, que Él pueda permitirnos en esta hora estudiar su mensaje y las instrucciones para nuestras vidas. Vamos a orar antes de comenzar. Querido Dios, eterno Padre Celestial, te alabamos y te adoramos, Señor, en este momento. Nuestros corazones están preparados para recibir tu palabra. Queremos abrirla con tu permiso, bajo tu autoridad. Nos rendimos a ti en esta hora, imperfectos, pecadores como somos, pero nos consagramos a ti en esta hora para que nos hagas dignos de leer el mensaje que has traído para nosotros. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Hoy la iglesia se encuentra dividida. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero Malaquías está por su lado, dividida en el buen sentido, ¿no? Malaquías está haciendo un trabajo maravilloso allí en su sector. Y de verdad que agradecemos a Dios porque va pujando poco a poco hasta que se dé a luz una nueva iglesia nacida de esta su madre, la iglesia central. Y eso de verdad pues ha de ser la voluntad de Dios que se cumple en ese lugar, porque ese es el mensaje de Dios. Dividir las iglesias grandes en algunas más pequeñas para que el mensaje podamos abarcar mucho más con el mensaje. No concentrarnos. Escuché esta mañana cuando apenas entré a la iglesia, escuché que estamos a veces encerrados en estas cuatro paredes. Y el mensaje solo se da para nosotros, quizás en algunos bonitos programas, pero no estamos alcanzando el objetivo que realmente el Señor nos encomendó. El Señor dijo, por tanto, id. Nosotros debemos ir y alcanzar a las almas y arrebatarlas de manos del enemigo. Pero también nuestra iglesia en ocasiones se encuentra dividida en algunos otros aspectos. Y uno de esos aspectos es la adoración. La adoración. Porque a veces aplicamos a este término, la adoración, nuestro propio criterio. Nuestro criterio. ¿Qué pensamos nosotros de qué es adorar y cómo adorar? Yo creo que esto está bien o esto está mal. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Porque nuestro hablar no debe proceder de mi opinión personal, de lo que yo pienso. Nuestro hablar o nuestro pensar debe proceder de lo que dice la palabra de Dios. Nosotros debemos hablar conforme a un escrito está. No lo que yo creo que está bonito, que me parece hermoso, que quedó grandioso. No, depende de si Dios está de acuerdo o no, si Dios ha sido agradado o no. Usted puede recordar a Caín y Abel, por ejemplo. Caín seguramente llevó unos racimos de frutos enormes, hermosos. ¿Y qué tenía eso de malo? ¿Qué tenía eso de malo si Caín se había esforzado por cultivar aquello? Pero no era lo que Dios había pedido. Y usted y yo no podemos pelear esas cosas con Dios. Aunque algunas cosas nos parezcan tontas o absurdas, es lo que Dios ha mandado. Y usted y yo no tenemos el más mínimo derecho de pelear esas cosas con el Señor. Así que la palabra de Dios lleva orden y la adoración no queda fuera de ese orden. Cuando tocamos el texto bíblico clave esta mañana, nos referimos a Apocalipsis 14, versos 6 y 7. Estos textos son el ultimátum de Dios a los habitantes de este mundo que perece en el mal y en el pecado. Es el mensaje dado y encomendado a la iglesia adventista del séptimo día para predicar en estos últimos días que le quedan a esta tierra. Y sin embargo nos espaciamos en predicar sentimentalismo y sin embargo nos espaciamos en predicar asuntos que no debemos dejar de hacerlo, como es el amor de Jesucristo. Pero hay una verdad que debemos proclamar al mundo
y es nuestra responsabilidad hacerlo. El mensaje del primer ángel dice de la siguiente manera, lo repito, allí lo tenemos. Vamos a leer esa versión porque esta cambia algunos detalles para que todos leamos la misma versión. Dice: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. Oigan, temer a Dios, el principio de toda sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Ok, y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué más dice? Adorad, esa será la palabra clave esta mañana y durante los próximos 35 minutos. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nada más y nada menos que nuestro Hacedor, nuestro Creador, nuestro Redentor. Adoradlo a Él. Cuando Juan se puso de rodillas delante de aquel ángel que apareció mientras le daba el mensaje de Apocalipsis, el ángel le dijo: yo soy consiervo tuyo, ni yo siendo ángel soy digno de ser adorado. Adora a aquel que hizo el mar, las fuentes de las aguas, el cielo y la tierra. Solo Dios es digno de adoración. El Antiguo Testamento cuenta una historia para nosotros hoy. Nadie podría decir que el Antiguo Testamento se quedó allí en el pasado y que ya no tiene nada que mostrarnos, porque el Evangelio fue dado a nosotros desde Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando usted ve Génesis, se da cuenta que Dios está poniendo todo en orden, y de allí usted puede sacar una gema preciosa, tratando de darle interpretación a aquello, o alguna aplicación diciendo que cuando Cristo Jesús llega a nuestra vida, llega a ponerlo todo en orden, y allí hay un evangelio para nosotros. Así que el Antiguo Testamento tiene historia que nosotros debemos repasar para que no cometamos los errores que el antiguo Israel cometió. Así que, hermanos, quisiera que pudiésemos revisar en Primera de Crónicas, capítulo 13, una historia muy conocida y que en los últimos 3 meses quizás, hemos escuchado en esta iglesia por lo menos un par de veces. Recuerdo al hermano Enger Verpana, que habló acerca de este tema un poco, y también podemos recordar a nuestro joven hermano Hamilton Montero, hablando en la Sociedad de Jóvenes el sábado antepasado, o pasado, no recuerdo bien, pero hace poco, antepasado. Así que creo que el Señor ha inspirado este tema porque la iglesia lo necesita. No es invento nuestro, sino que cuando uno ora y le pide al Señor, yo me debatía entre 2 temas para hoy. Y yo le pedía: Señor, muéstrame si es aquí o allá, dónde predicar, hacer esto o aquello. Y el Señor solo me llevaba y me señalaba estos textos bíblicos. Apreciados hermanos, el rey David, el joven David, el amado, significa David, el amado o el elegido por Dios, un nombre de alta responsabilidad. Anteriormente los nombres no se colocaban al azar, ni la mezcla del nombre de papá y mamá y daba como resultado algo allí, pues, como un nombre. No, los nombres tenían un significado especial. David, el amado, o el elegido de Dios, el hombre conocido como aquel que era conforme al corazón de Dios. A pesar de que David se equivocó muchas veces, pero era conforme al corazón de Dios porque procedía al arrepentimiento, a la búsqueda de ese Dios que pudiera salvarle. David, cuando ya estuvo, firme en el trono, habiendo sucedido al rey Saúl, David
se hizo de propósito. Como alguien cuando llega nuevo a algún cargo. Yo supongo que un presidente cuando llega al máximo cargo de la república ya lleva un plan, y eso es así, en campaña lo muestran, pero no es la idea hablar de política ahora, ¿verdad? David tenía un plan. David quería poner las cosas en orden. David conocía a Dios y David sabía perfectamente que Dios es un Dios de orden. Y David empezó a colocar todas las cosas en orden, y lo primero que David pensó fue: necesitamos una capital para nuestro país. Para ese entonces Jerusalén no existía. No existía. Cuando David llega al trono, Jerusalén no existía. Y David miró un lugar, ya él lo tenía visto, un lugar un tanto en las alturas, que estaba rodeado de un cerco de algunas colinas, hermoso, casi que estaba en el centro del país, rodeado por las diferentes tribus. Ese lugar 800 años antes había sido gobernado por Melquisedec, rey de Salem. ¿Recuerdan esa historia? Salem era el nombre de aquel lugar que después tomaron los jebuseos, y por eso aquel lugar se llamaba Jebús. ¿Ah? Jebús, así se llamaba ese lugar. Para llegar allí había que sacar a algunos cananeos que todavía quedaban en ese lugar. Y David, ni corto ni perezoso, mandó a uno de sus generales y lo encargó de aquella labor, y el hombre sacó el pecado de aquel lugar, porque allí se iba a implantar, ¿qué cosa? Jerusalén, así la llamó David, ciudad de paz. Jerusalén, le quitaron aquel nombre pagano, Jebús, para llamarle entonces Jerusalén. Y de allí entonces nace la capital de Israel. Estratégico. David era un hombre de Dios. Él sabía dónde poner cada cosa en su lugar. Pero hay algo más que faltaba allí. Hay algo que faltaba allí. Cuando usted hace un templo para el Señor, usted quiere invocar ¿qué? La presencia de Dios. La presencia de Dios debe estar en ese lugar. Cuando la iglesia organiza algún templo, lo primero que hace es ¿qué? Invoca la presencia de Dios para que permanezca en ese lugar que se supone servirá ¿para qué? Para adorarle. Para adorarle. Y David ya tiene la capital, y ahora entonces dice el versículo 1 del capítulo 13 de Primera de Crónicas: entonces David consultó con los capitanes de millares y de cientos y con todos los jefes. David se fue a la máxima jerarquía del pueblo, hizo consultas a esa gente y les dijo David a toda la congregación de Israel: si os parece bien, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos por todas partes para llamar a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y a los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, que se unan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y ahí encontramos un detalle muy clave. Habían pasado más de 20 años que el pueblo filisteo había devuelto el arca a Israel. ¿Más de cuánto? Más de 20 años, mucho más. Habían pasado muchos años desde que los filisteos, a los cuales les fue muy mal con el arca, porque ellos no eran verdaderos adoradores. Ellos querían sacar del arca un poder extraordinario que veía que tenían los israelitas, y ellos dijeron: si tenemos esa arca con nosotros, seguramente como un talismán va a darnos mucho ¿qué? Mucho poder. Y así quisieron usarlo, pero eso salió muy mal. Pero es historia o harina de otro costal. Ya había pasado más de 20 años y me interesa lo que dice David aquí. Hace mucho tiempo no hemos hecho caso de la presencia de Dios. ¿Saben una cosa? ¿Cuántos creen que la presencia de Dios está con nosotros? Amén. Y es así. La presencia de Dios está con nosotros. Pero la otra pregunta que surge es:
¿Cuántos realmente hacemos caso de la presencia de Dios? ¿Cuántos prestamos atención a eso? ¿Cuántos entendemos que estamos en un lugar santo o que pertenecemos a un pueblo apartado, santificado para una obra especial en esta tierra? ¿Cuántos hemos comprendido eso? David sabía que el arca estaba allí, estaba allá en tierra israelita, ahí estaba, en Kiriat Jearim, ya lo vamos a ver. Esa era tierra de Israel, más o menos a unos 30 kilómetros de la capital, o donde estaba ya implantada la capital. Allí estaba la presencia de Dios en Israel. Pero David es franco, sincero y dice, ahí ha estado la presencia de Dios, pero no hemos hecho caso de ella hace ya mucho tiempo. Apreciados hermanos, es un asunto de reflexionar. ¿Realmente somos conscientes de la presencia de Dios en nuestra iglesia? Y si vamos más allá y estamos conscientes de esto, ¿realmente hemos estado adorando correctamente a Dios en nuestra iglesia? Y en este punto muchas veces nos encontramos divididos, algunos mirando hacia la izquierda y otros mirando hacia la derecha. Pero ¿saben una cosa? La palabra de Dios nos pone a mirar hacia arriba y hacia el frente. Queridos hermanos, parece que hace mucho no hacemos caso de la presencia de Dios. Y toda la congregación dijo en el versículo 4 que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. La cosa parecía muy bien. Tenemos capital, ahora vamos a tener la presencia de Dios en ese lugar, porque el arca del pacto simbolizaba, ¿qué cosa? La presencia misma del Dios Altísimo. Y ¿saben algo? La historia continúa allí y ustedes la conocen muy bien. Hicieron preparativos, buenos preparativos. David preparó una carreta nueva. ¿Ah? Si hubiese pasado con nosotros en esta época, ¿qué hubiésemos hecho quizás? A lo mejor, pienso yo, hubiésemos hecho un tráiler hermoso para ser alado con el mejor vehículo. O a lo mejor hubiésemos dicho, esto tiene que estar protegido, usemos un camión cava blindado. Y David dijo entonces, vamos a hacer un carro nuevo, dice el verso 7. Un carro nuevecito. Y montemos el arca allí. Y David se encargó de hacer un programa. Yo no sé por qué, pero una vez un hermano, mientras yo terminaba de predicar, cuando ya salimos a saludar, me dijo, hermano, una sola recomendación, hable de citas del espíritu de profecía, pero no le mencione. Queridos hermanos, no podemos atacar nuestros propios profetas. ¿Usted es un adventista del séptimo día? Usted debe creer fielmente en estos libros. No es la luz mayor, no es la máxima autoridad, pero Dios encomendó una tarea que está plasmada en estos escritos y usted tiene luz en estos libros para buscar y estudiar. ¿Qué hizo David? David hizo lo siguiente. David y su pueblo se habían congregado para llevar a cabo una obra sagrada y la habían emprendido con corazón alegre y voluntario, pero el Señor no podía aceptar el servicio porque no se cumplía de acuerdo a sus instrucciones. Hay otra cita que se me está perdiendo en este momento. Ok, dice acá, David citó a 30,000 de los hombres principales de Israel. Imagínense usted. Vamos a imaginar esa multitud. Esa multitud
no cabe en el estadio Luis Aparicio para traerlo a nuestra época. No cabe allí. El aforo de Luis Aparicio son 24,000 personas. Todavía faltan 6,000 más. Es un enorme grupo todavía que queda por fuera. Así que David congregó 30,000 hombres principales de Israel. ¿Por qué? Porque quería hacer de la ocasión una escena de gran regocijo e imponente ostentación. Y allí la falla grave. David se acordó que tenían tiempo de no haber consultado, de no haber tomado en cuenta la presencia de Dios, pero no consulta a Dios, sino que consulta a 30,000 hombres. Pero apreciados hermanos, al primero que nosotros debemos acudir para consultar todo aspecto de nuestra vida es a Dios. Y eso es adoración. Cuando usted va primero a Dios que a cualquier otra cosa, eso es adoración. David consultó a 30,000 hombres. Él quería hacer un programa, ¿cómo? Ostentoso. El programa era hermoso, un carro nuevo para trasladar el arca. Había, ¿qué más? Versículo 8, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Es decir, había música. ¿Había qué? Música. Mire usted el programa. Un carro nuevo. O una plataforma bien adornada. Mire usted el programa. Música a todo dar. El programa era maravilloso, ¿sí o no? 30,000 de los cabecillas de Israel estaban al frente junto al rey. Y cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano para sostener el arca porque los bueyes tropezaban. ¿Y qué pasó? Usted conoce esa historia. Usa muere. Dios irrumpe ese momento y el hombre muere. Pero antes de eso, ya habían muerto 50,070 hombres más. Cuando los filisteos devolvieron el arca a Israel, hubo de ellos quienes abrieron el arca para mirar dentro y murieron. Hay un detalle de traducción en ese texto que les estoy mencionando, pero por lo menos mi versión dice que murieron 5,070 hombres. ¿Qué le parece a usted eso? Y Usa fue el 5,071, porque quiso hacer algo indebido. Dios hirió a Usa, murió. David tuvo pesar y David puso en tela de juicio la justicia divina. He allí cuando entonces nosotros no queremos que la presencia de Dios esté. Porque ¿quién quiere que la presencia de Dios esté para hacer lo contrario de bendecir? Queridos hermanos, muchas veces la presencia de Dios está, y lamentablemente está, no para bendecir, sino para emitir su juicio. ¿Sabe por qué? Porque no le estamos adorando correctamente. ¿Pero qué falló? Era un buen programa. El programa quedó hermoso, quedó bien bonito todo. ¿Qué falló? Todos los principales estábamos allí. Había buena música. ¿Qué falló? ¿Qué falló? Que no se hizo la voluntad de Dios. Se hizo lo que una opinión personal quiso seguir. Se hizo lo que un criterio de un ser pensante quiso seguir. ¿Está mal ser seres pensantes? No. ¿Está mal tener un criterio propio y definido? No. Pero si todo eso no va de la mano de Dios, entonces usted ha fracasado. Porque usted hará lo que a usted le parece, no lo que a Dios realmente le adora y le importa que usted haga. Así fue Caín.
Caín le pareció que porque era hasta feo, un animal muerto, sacrificado, era doloroso. Yo prefiero llevar las frutas. Pero eso no fue acepto delante de Dios. Y ese servicio que David entonces hizo allí realmente se constituyó en un fracaso. Y la iglesia hoy pudiera ser mucho más bendecida si realmente nos pusiéramos en manos de Dios e hiciéramos la voluntad de Él. En el versículo 14 dice que el arca de Dios se fue a casa de un hombre llamado Obed-Edom. Vamos a leer desde el versículo 12. Miren lo que le pasó a David. David temió a Dios, pero no fue el temor de respeto, sino de pavor. David dijo, así no quiero la presencia de Dios en mi vida. Y entonces tuvo miedo David y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? En pocas palabras, ¿cómo he de traer la presencia de Dios a mi casa? Nunca. Preciado hermano, la presencia de Dios no puede traerse a nuestras casas, a la iglesia, para conveniencia propia. Debe estar allí para que nosotros le rindamos culto, adoración a aquel que es único, digno de alabanza, como dice Apocalipsis 14. Y no trajo David el arca a su casa, en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom. ¿Un qué? Un geteo. ¿Y qué era un geteo? Un geteo era un extranjero. ¿Y de dónde era ese extranjero? Ese era un extranjero proveniente de los filisteos. ¿Qué le parece? David dijo que se la lleve ¿quién? Un filisteo. Él sabía cómo le había ido a los filisteos por allá. Y ahora se la entrega a un filisteo y dice que se la lleve el filisteo. Yo no me la voy a llevar. Y veamos qué le pasa a ese hombre. Total, es un extranjero. Pero queridos hermanos, había una diferencia en ese filisteo. Ese era un hombre convertido, dice la palabra de Dios. Y cuando usted y yo, porque me hablo a mí también en esta hora, cuando usted y yo estamos convertidos al Señor, el Señor es con nosotros. Y su presencia realmente nos bendice y nos ayuda, porque le adoramos de todo corazón. Obed-Edom era un geteo, ciudad, dice acá, por lo tanto, natural de la ciudad filistea de Gat. De allí provenía Obed-Edom. Allí moró el arca durante 3 meses, dice el verso 14. Estuvo el arca en la casa de Obed-Edom 3 meses y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todas las cosas que tenía. ¡Qué lección! Usted se acuerda ahora del centurión romano de Lucas 7. Un romano, centurión, y Jesús tuvo que decirle a su propio pueblo, nunca he hallado tanta fe en mi propio pueblo. Ahora un geteo nos está dando una lección. Pero era un hombre convertido. Ahora usted y yo somos de este pueblo. ¿Estamos convertidos, sí o no? Esa es una pregunta de analizar internamente. Dígale a Dios, como decía el propio David, analízame, oh Dios, límpiame con hisopo. Mira a ver si hay pecados en mí y purifícame, Señor. Dice entonces que el hombre era un ser convertido. ¿Qué más era este hombre? Dice que fue fiel en el servicio en la casa de Dios. Obed-Edom aparece como uno de los porteros. Usted lo puede confirmar en Primera de Crónicas 15:18. Obed-Edom fue portero. Y usted sabe la importancia que tiene un portero. Porque déjeme decirle que usted y yo somos también porteros. Nosotros somos porteros de nuestra propia vida. Y elegimos qué entra o sale de nuestra vida. Pero somos también porteros de nuestra propia casa. Y elegimos qué entra o sale por nuestras puertas, qué entra por la televisión, qué ven nuestros hijos, qué hacemos nosotros en nuestros hogares. ¿Realmente eso rinde culto de adoración al Señor? Obed-Edom era un portero fiel y cuidaba lo que entraba y lo que salía
de la casa de Dios. Era un filisteo, Juan, pero sin embargo se le confió, dice, la puerta sur de la casa de Dios. ¿Qué les parece? Era un hombre de confianza. Es como que paremos a alguien allí en la puerta y se arregle con unos malandros y le diga: a la hora de la oración entran y roban, y allí agarran a todos esos hermanos. El que está allí en la puerta tiene una gran responsabilidad. Usted se ha dado cuenta que a veces va a entrar y están aquí orando y de repente la puerta está dura, porque hay un diácono parado allí, pendiente de que no se abra esa puerta, porque estamos orando en ese momento, para no romper la reverencia que debe existir y para evitar la entrada de alguien extraño en un momento donde estamos acá en constante reverencia delante del Señor. Era un portero ese hombre, o sea, era un hombre de confianza. ¿Qué más era? Dice en Primera de Crónicas 15:21 que fue músico de la casa de Dios. ¿Fue qué? Músico, parte importante, importantísima, diría yo, en el servicio de adoración. El hombre era músico. ¿Qué les parece a usted? Ahora pregunto yo, ¿será que Obed-Edom, hermano Ender, tocaba música extraña en su casa? Si Dios le bendijo, ¿usted cree que Obed-Edom tocaba una música extraña en su casa? ¿Será que Obed-Edom introducía en su casa cánticos extraños? Queridos hermanos, nuestra música debe ser distintiva. Nuestra música ha de diferenciarnos de otras denominaciones. Eso es importante. El pueblo de Dios siempre fue distinguido. Yo quiero que se circuncide porque eso será señal entre mí y vosotros. Yo quiero que guarden el sábado porque eso es una señal entre mí y vosotros. Yo quiero que las mujeres no sean de usos de asuntos paganos, porque las mujeres de nuestro pueblo son distintas a los demás. ¿Sí o no? El pueblo de Dios se distingue, es diferente. Y si Obed-Edom fue bendito con todo lo que había en su casa, es decir, su esposa, sus hijos, sus cosas materiales, es porque el hombre realmente establecía en su hogar una verdadera adoración. Es verdad, a veces vienen pruebas a nuestras vidas, pero necesitamos analizar qué ha pasado en nuestros hogares, qué es lo que no ha adorado a Dios allí, para que Dios permita que a veces sucedan cosas. Dios permitió que murieran más de 50,000 personas por haber hecho mal uso del arca que simbolizaba su presencia. ¿De qué has hecho mal uso tú en tu casa? ¿De qué hemos hecho mal uso nosotros en la iglesia? ¿Y por qué Dios a veces no nos bendice? Y podemos contar los que se bautizan, pero son muchas veces incontables los que se van de nuestra iglesia. Y establecemos una estadística de lo que entra, pero no llevamos control de lo que sale, y eso es peligroso. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Por qué Dios, si está aquí, que está, lo creemos, no nos está bendiciendo como debe ser? Algo estamos haciendo mal, algo está ocurriendo, y en eso muchas veces estamos divididos. Seguramente yo estoy aquí diciendo estas cosas y habrá pensares en sus cabezas. No estoy juzgando nada, pero usted podría pensar, el hermano está hablando de ideas propias o de conjeturas sacadas en su propia opinión. Pero sabe, hermano, la palabra de Dios es inequívoca. Esa es la única que no se equivoca. David lo entendió claramente. Puso el arca en casa de Obed-Edom para hacer una prueba. Y la prueba resultó en bendición. Y eso sirvió para que David reflexionara. Apreciados hermanos, necesitamos reflexionar. Necesitamos entender que nuestra adoración tiene fallas. Lamentablemente tiene fallas. Pero ahora recuerdo una cita que el hermano Miguel comentaba anoche, con el que terminó la programación del culto de anoche. Filipenses 1:6. Dios un día terminará la obra que comenzó en nosotros. Un día la terminará. Saben, David tuvo 3 meses para pensar. David comenzó a reflexionar.
Y en el versículo 2 del capítulo 15, David dice lo siguiente: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Comprendió el error. Hicimos un carro nuevo, tuvimos un excelente programa, pero el arca de Dios no debe ser llevada sino ¿por quién? Por los levitas, porque a ellos ha escogido Jehová para que lleven el arca de Dios y le sirvan perpetuamente. Leamos rápidamente Éxodo 25, 12 al 14. Noriani, vamos a buscar esa cita. Éxodo 25, rápidamente, 12 al 14. ¿Cómo dice? Éxodo 25, 12 al 14 dice: fundirás para ella 4 anillos, habla del arca, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Y luego harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. ¿Y qué más? Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar ¿qué? El arca con ellas. Era una carreta nueva, era un carro nuevo. No era eso lo que quería Dios. Y usted podría decir, pero qué absurdo, si en la carreta va mejor, se ve hasta más bonito y la llevan unos bueyes, nadie tiene que cansarse ni maltratarse los hombros llevando aquello que pesa. ¿No es mejor aquello? Ese es el pensar humano. Ese es el pensar humano. Creemos que todo lo que nosotros pensamos y opinamos es mejor que lo que Dios piensa. Pero nosotros debemos andar conforme escrito está. Ahora números 4, 5, 6 y 15. Números 4, 5, 6 y 15. ¿Cómo dice? Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. ¿Y qué más? Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Y el otro, el 15, ¿cómo dice? Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat, que era hijo de los levitas, Coat, para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Esa era la orden. Esa era la orden. Y David entendió eso y se puso en marcha un siguiente plan. Queridos hermanos, Dios nos da la oportunidad de corregir, de rectificar, y debemos poner en marcha un siguiente plan. Un siguiente plan que vaya acorde a la palabra de Dios. ¿Qué hizo David? Llamó a los sacerdotes Sadoc, a Abiar, a los levitas. Estoy leyendo el verso 11 de Primera de Crónicas 15. Y dice que llamó a Uriel, a Asaías, a Joel, a Samaías, a Eliel y a Aminadab, y les dijo lo siguiente. Versículo 12. Vosotros que sois los principales padres de los levitas. ¿Qué les dijo? Palabra clave. Santificaos. Santificaos. Ahora, ¿quiénes son los sacerdotes de esta época? Todos somos sacerdotes. La Biblia dice que todos hemos sido llamados a un real sacerdocio, nación santa. Todos somos sacerdotes de nuestros hogares, de nuestra iglesia. Y el llamado de Dios en esta hora es: santificaos. Santificaos, apartémonos realmente para Dios, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Ahora David había preparado un lugar. Ahora estaba llamando a los que realmente tenían que hacer el trabajo. Pero nótese algo, David llamó a la dirigencia. Desde arriba, David llamó a la dirigencia. Y eso va aguas abajo. Eso va aguas abajo. Todos de alguna manera tenemos responsabilidad. Pero David llamó a la dirigencia. Le dijo: santifíquense. Santifíquense porque tenemos que hacer un trabajo. Así que dice el verso 14, a los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Pero ¿saben qué más hizo David? David reparó todo el daño. Miren lo que dice el verso 15. Y los hijos de los levitas santificados trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, como lo dice la ordenanza, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová.
conforme a la palabra de Jehová. No a la opinión personal ni siquiera del rey, que fue el que hizo el primer programa, sino conforme a la palabra de Jehová. Queridos hermanos, nos movemos y existimos conforme a la palabra de nuestro Dios. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, verso 16, que constituyesen de sus hermanos ¿a qué? ¿Dónde está? Cantores. Si David está reorganizando la música, quiere decir que la primera vez la música no estuvo en lo correcto. Algunos escritos dicen que había algarabía, que había gritos, que había desorden. Pero esta vez David organiza cantores con instrumentos de música, salterios y arpas, címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. No porque la música sea sacra, tiene que ser aburrida, sino con alegría. David vio todo aquello, puso el personal en orden, lo mandó a santificar, arregló los asuntos de la música y hizo algo más. Verso 25. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría. Ya no había ese miedo. Ya no nos dará miedo de si Dios nos bendice o no. Si nosotros nos ponemos en armonía con la palabra de Dios, solo restará que Dios nos bendiga. Y sucedió, verso 26, y este verso me encanta. Como dije, este verso me encanta. Dice el verso 26, que cuando Dios ayudó a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, ellos sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Pero ¿qué ocurrió? Ahora Dios sí ayudó al pueblo a trasladar el arca. La primera vez Dios se opuso rotundamente, pero ahora el pueblo estaba en armonía, conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Y entonces Dios ayudó a ese pueblo. Cuando el pueblo esté en armonía con las cosas de Dios, entonces Dios nos ayudará. Y veremos poder en esta iglesia. Y el evangelio será predicado y terminado y Jesús volverá. ¿Qué le parece eso? Y David iba vestido. ¿Qué otra cosa arregló David? 27. Y con esto termino. David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. La vestimenta fue fundamental. A veces nos parece absurdo. A veces puede parecernos absurdo un asunto como la vestimenta. Pero querido hermano, la vestimenta es un distintivo importante en la cristiandad. Es importante. Muchas veces con la vestimenta de usted pueden decir si es un cristiano o no. Usted puede distinguir a un cristiano incluso por la vestimenta. Eso podríamos de pronto aplicarlo así, pero ¿saben algo más? La vestimenta de lino fino simboliza la justicia de Cristo. Una vez que seamos vestidos con la justicia de Cristo y nos arrepintamos de nuestro mal, de nuestros pecados, entonces Dios hará proezas en este pueblo. Así trajeron el arca de Dios, capítulo 16, verso 1, y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Así fue como recibieron la ayuda de Dios y aquel pueblo tuvo paz. Aquel pueblo tuvo paz. Queridos hermanos, les pregunto en esta hora, ¿quieren todos tener paz con Dios? ¿Quieren todos decirle en esta hora, Señor, yo quiero ponerme conforme a tu palabra? Quiero arreglar mi vida como David la arregló. Y quiero marchar con tu ayuda hasta la Canaán celestial. ¿Quieren ponerse de pie en esta hora? Y vamos a cantar un himno maravilloso y especial. ¿Saben? Cuando David terminó esta labor, se inspiró.
Y nació de allí un salmo que está en el capítulo 16. Usted lo podrá leer en su casa. Lo invito. Y aquel salmo inspiró el himno que vamos a cantar ahora. Grande es Jehová. Vamos a adorar a nuestro Dios cantando entonces este hermoso himno. Vamos a entonar el himno número 75. Grande es Jehová, maravilloso himno. Vamos a entonarlo con mucho gozo, con agradecimiento al Señor. Grande Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Gloria y hermosura hay en su presencia, fortaleza y alegría en su morada. Dad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Querido Dios, eterno Padre celestial, te adoramos, Señor, en esta hora. Aunque imperfectos, oh Dios, queremos rendirte honor, gloria, adoración por los siglos de los siglos. Somos imperfectos, oh Dios. Hay luchas en nuestra vida. Obra en nuestros corazones. Transfórmanos. Ayúdanos a reflexionar como lo hizo David y ponernos a tono a la ordenanza de tu palabra. Bendice esta tu iglesia, que milita, que lucha, que batalla y que espera las grandes bendiciones de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les guarde, hermanos. Pueden tomar asiento todos.